Tenemos hoy el placer de contar con la presencia de Maybor Petit. Ella es una investigadora y además una periodista centrada en todo lo que es los temas de narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, la lucha anticorrupción. Y hoy la hemos invitado aquí a Voz Media para que nos hable sobre estos últimos acontecimientos que han realmente sorprendido a muchos hispanos y a mucha prensa internacional sobre el arresto del ex congresista David Rivera. Bienvenida, Maybor. Muy buenos días. Muchísimas gracias por por esta invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Maybor. Una preguntita, Maybor. Tú has estado siguiendo este caso durante muchos años y esto no es nada nuevo para ti, pero para la audiencia que no entiende cómo hemos llegado hasta aquí, cómo una persona y en concreto un ex congresista republicano que a priori se debería de considerar conservador y sobre todo un hispano defensor de las grandes causas por la libertad, como es el caso de David Rivera. ¿Cómo se involucra con la administración de Nicolás Maduro y con Delcy Rodríguez? ¿Y qué ha pasado para llegar a este punto? Mira, el caso del señor David Rivera nos llama mucho la atención porque no empieza en el año 2017, cuando él logra un contrato de 50 millones de dólares otorgado por el régimen de Nicolás Maduro para que hiciera cabildeo de manera ilegal de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos y evitara que la antigua administración de los Estados Unidos impusiera sanciones sobre PDVSA y sobre los jerarcas de la revolución. Esto viene mucho más atrás. El señor David Rivera se había escapado de otras investigaciones que habían hecho las agencias federales y que tenían que ver con relaciones con operadores financieros del régimen de Hugo Chávez y que habían permitido lavar miles y miles de millones de dólares en el sistema financiero de los Estados Unidos. Así, David Rivera, incluyendo cuando era representante, tuvo la oportunidad de conectarse con varios de los operadores o unos que inclusive se autodenominan banqueros, pero que se dedican simple y llanamente a lavar dinero del régimen de Hugo Chávez para la época y hoy en día obviamente de Nicolás Maduro. Y ahí estableció esas relaciones que lo llevaron a estar en la punta de lanza, inclusive a ir a Caracas a reunirse directamente con Nicolás Maduro, porque una investigación que se hizo previa para documentar una demanda que se introdujo acá en la ciudad de Nueva York conllevó a que los federales se interesaran en la documentación que se tuvo oportunidad de ponerse sobre la mesa y que se veía claramente, eso era una demanda civil, María, pero que hoy en día constituye una pieza clave de una investigación federal. Allí aparece involucrado otro senador republicano, ahí hay dos políticos venezolanos de oposición, hay un abogado que actuó de manera, si se quiere, ilegal. También aparece involucrado una persona que en estos momentos tiene estatus fugitivo, como es Raúl Gorrín, y otros personajes. Ellos se pusieron a conspirar para sacar dinero de PDVSA, pero que a su vez David Rivera, con sus contactos, hiciera prácticamente un cabildeo que evitara la toma de las sanciones por parte del gobierno anterior. Él no lo logró, obviamente los hechos hablan por su propia naturaleza, pero sí cobró un porcentaje de dinero. Citgo, que es la filial de PDVSA en los Estados Unidos, pagó más de 3 cuotas de esas facturas que introdujo la empresa de David Rivera que se llama Inter-American Consulting. Pero él no hizo esto solo, lo hizo con una persona que está ligada sentimentalmente a él, que tiene otra empresa de consultoría que se llama Communication Solution LLC. Ambos trabajaron en un sistema de cabildeo que no logró su efecto. Solo se obtuvo que un representante del estado de Texas, republicano también, fuera a Caracas, se creara un modelo supuestamente de negociación en la cual Maduro había prometido irse o lograr que se produjeran unas elecciones libres y transparentes, estamos hablando del año 2017, a cambio de que no se sancionara a PDVSA, las empresas filiales y también pues a los jerarcas del régimen. Eso no se logró. La presidencia de Donald Trump, desde que llegó en marzo, empezó a sancionar. Fue Tarek El Aissami el primero,
calificado por el gobierno de los Estados Unidos a través de la OFAC como el más prominente narcotraficante de Venezuela, su testaferro, Samar López, y de ahí en adelante empezaron una serie de acciones que conllevaron ya en el 2018 a que simplemente el gobierno no reconociera la administración de Nicolás Maduro porque había unas elecciones que no habían sido catalogadas ni respetadas ni por la oposición ni por la comunidad internacional. Por tanto, su mandato fue declarado ilegal, no aceptado, y allí vino lo que posteriormente se conoció como el interinato, pero el gobierno de Donald Trump concluyó, entró una nueva administración que está poco a poco revirtiendo todo lo que hizo la antigua administración, dejando, por ejemplo, en libertad a 2 narcotraficantes sobrinos de Nicolás Maduro a petición del mismo Nicolás Maduro. Ahora se está lidiando si se entrega uno de los testaferros de Nicolás Maduro, como es Alex Saab. Se le dio licencia a Chevron para que se una al régimen. Vimos al presidente de Chevron con el más prominente narcotraficante venezolano, que sería, en el caso de lo que estamos hablando, Tarek El Aissami, porque él es el presidente de PDVSA y se reunió con el presidente de Chevron sin ningún tipo de problemas y frente a las cámaras. Y así sucesivamente, María, te puedo decir que en estos momentos en Washington se está discutiendo, y esto lo tengo por fuentes muy cercanas a lo que se está haciendo, una especie de reversión de la acusación que tuvo lugar en Nueva York en contra de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de otros miembros de la élite de la revolución. La decisión podría única y exclusivamente tomarse desde el punto de vista político, porque desde el punto de vista jurídico, esa acusación federal que se dio en el marco de todo un trabajo que realizaron fiscales, agentes de la DEA, FBI, miembros de la CIA y también testigos que están presos actualmente en las cárceles de los Estados Unidos y que fueron parte de las operaciones que se acusan a través de los fiscales en esa acusación que hoy en día se quiere desestimar, eliminar, para tener una, si se quiere, una satisfacción desde el punto de vista energético por parte de la administración de Joe Biden. Así es. Mabel, has mencionado temas clave, es decir, que en toda esta trama estaba involucrado o están involucrados congresistas republicanos, de nuevo, repito, pseudo conservadores, y por otra parte la oposición venezolana. Esto es algo que definitivamente a las personas les choca mucho, sobre todo el que no está inmerso en política, y mi pregunta hacia ti es, ¿cómo deja esto la imagen tanto del Partido Republicano en Estados Unidos como de la oposición venezolana, y si es suficiente para ti, como hemos visto en el indictment, en la acusación formal, que se utilice, digamos, como pieza de cambio, que todas estas transacciones y todo este acercamiento a la Casa Blanca fuesen algo importante para negociar la posible realización de unas elecciones en Venezuela transparentes y, digamos, libres. ¿Es esto suficiente? No, de lo contrario, mira, primeramente queremos decirle a todos los que nos están viendo que en Venezuela no existen ni van a existir condiciones para hacer unas elecciones libres, creíbles y transparentes. Allá hay un sistema electoral que está absolutamente corrompido, que va desde el padrón electoral hasta las máquinas que se utilizan para votar, contar los votos, y también lo corrompido del software, que es el que designa quién gana las elecciones. Todo eso lo conocemos los venezolanos desde el año 2004 y se ha venido perfeccionando, y eso fue lo que le permitió a Nicolás Maduro decir que ganó unas elecciones en el año 2018. No va a cambiar, no va a cambiar. Hay 7.1 millones de venezolanos en el extranjero que han sido prácticamente perseguidos, han estado muchos de ellos en condición de calle, producto de los estragos del régimen socialista de Nicolás Maduro. Y en relación a lo que, ¿por qué esto ahora? Yo ayer estaba justamente conversando con una amiga senadora que me comentaba que había siempre una especie de timing para sacar las acusaciones. Claro. Particularmente si esas acusaciones mencionaban al oponente político, que para la administración de Joe Biden pareciera que es mucho más allá que
es un oponente político. Es un deseo, y lo ha dicho el mismo presidente, de eliminar todo aquello que suene a los seguidores del expresidente Donald Trump, los llamados magas. Todo aquello que pueda relacionarse con ellos va a seguir rienda suelta y va a ponerse de manifiesto sobre lo que son los medios de comunicación, y por ahí nos hemos metido. Este caso, que te digo, no es nuevo, es viejo, se dio en el marco de una investigación que relacionaba a David Rivera y a su asociada con el régimen de Nicolás Maduro. En el marco de esos acuerdos que se hicieron, el señor David Rivera, que no estaba inscrito en la FARA, por tanto no podía actuar para un gobierno extranjero, porque estaba violando la ley, estableció contactos con las personas que él conocía en la administración y que él podía acudir, y eso en todo caso en los Estados Unidos no es ilegal, pero él lo hizo ilegal porque no estaba inscrito en FARA. Y se llevó, pues él habló con un asesor de la antigua administración de la Casa Blanca, y eso lo hizo en el marco de lograr su objetivo. Involucró a esa persona en el marco de su negocio, que a su vez representaba una cuestión que estaba entre dos gobiernos. También acudió a un senador del estado de la Florida con las mismas intenciones y los mismos objetivos, igualmente a un congresista de Texas. También participó en una serie de encuentros porque él estaba cabildeando, y cabildear en Washington, D.C. es lo más normal del mundo, es un negocio, hay muchas empresas, pero están registradas. En el marco de cómo él obtiene el dinero, también hay un mecanismo ilegal. Las empresas que obtienen dinero de gobiernos extranjeros tienen que declararlo, y el Estado sabe que esa gente está recibiendo fondos de dinero extranjero por cabildeo. Eso no ocurrió aquí. Él cobró, su empresa Inter-American Consulting cobró de la Citgo, que para el momento estaba administrada y bajo el control de Nicolás Maduro, pero que después pasó a manos del interinato en el año 2019. La acción incoada de carácter civil en Nueva York contra la empresa de David Rivera, y por donde se puso de manifiesto esta historia ya con evidencias, ocurrió años después, es decir, con la administración del interinato en Citgo. Y lo hicieron ellos porque lo querían hacer o porque lo tuvieron que hacer. Definitivamente lo tuvieron que hacer porque para ese momento el Departamento de Justicia estaba investigando una serie de operaciones de lavado de dinero que habían ocurrido en Citgo y que condujo a que hayan muchos arrestados, muchos acusados. Y esas 3 transacciones de $5 millones cada una aparecían en unos registros, y la auditoría interna de Citgo había señalado que era muy extraña esa factura de Inter-American Consulting para cobrar en Citgo algo que nadie sabía exactamente a qué se refería. Y era porque había una orden de Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, y Nicolás Maduro para que se pagara por Citgo, y ella se reunió con el señor Rivera y con todos estos personajes que están a su alrededor para lograr el objetivo de evitar que se sancionara. Pero repito, los hechos muestran que la administración sancionó a todos los chavistas que en el marco de las investigaciones habían aparecido haciendo algo ilegal o que habían actuado en contra del sistema democrático y por tanto en contra de los intereses de los venezolanos. Eso ocurrió desde el 2007, cuando el expresidente Trump llegó al poder, hasta que él salió. Luego se reversa eso. Yo te puedo decir, porque estuve muy cercana, María, a una reunión que se produjo cuando se realizó la Asamblea General de la ONU en el año 2017 y luego en el año 2018. Y allí mismo se especulaba que el Maduro iba a tener una reunión con el entonces presidente Trump en el marco de la Asamblea General de la ONU. Esa reunión nunca se produjo, pero en una de esas visitas, pues Maduro fue, y la otra fue Delcy Rodríguez. Ella fue una de las enviadas, y posteriormente, cuando se da a conocer la acusación contra Maduro, él decide no volver a ir a Nueva York, porque en su cabeza aparece con $15 millones hasta este momento que estamos conversando.
Lo Así es. que nos indica es que es muy probable que esa acción desaparezca, esa solicitud de Nicolás Maduro pueda desaparecer, porque en estos momentos la administración de Joe Biden no está trabajando en función de los intereses de los venezolanos o de la democracia y las libertades y la transición en Venezuela, sino en una agenda energética que requiere que Chevron produzca más barriles de petróleo para que los envíe aquí, porque hay una deficiencia y aquí se quemaron las reservas internacionales y domésticas de petróleo. Muy interesante, Maybor. Nos tenemos que ir, pero sí me gustaría en 30 segundos que me comentases digamos, este anuncio de un colega también, ¿no? O por lo menos un análisis que han hecho muchos venezolanos aquí en Miami en relación a esa noticia del excongresista David Rivera siendo arrestado. Comentan muchos venezolanos aquí en Miami que tendrían que arrestar también a Raúl Gorrín, Leopoldo López y Lilian Tintori. Entonces, mi pregunta rápido, por reiterarte, es decir, estamos, la oposición, tanto venezolana como el Partido Republicano, ¿se verán afectados por este tipo de arrestos y estas transacciones con el régimen de Nicolás Maduro? Esa es la intención que tiene en estos momentos muchos que están trabajando para culpabilizar a los republicanos o a un grupo de republicanos que ganaron las elecciones para que les sean, por lo menos que pierdan popularidad. Va a Claro. ocurrir, mira, David Rivera se ha escapado de muchas investigaciones, creo que de esta no. Va a ocurrir con el señor Raúl Gorrín, no creo, porque a él lo andan buscando, es uno de los que está en estatus de fugitivo, no por este caso en particular, sino por uno mayor que se está dando en estos momentos un juicio en Florida de la ex tesorera o enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén, y su marido, Adrián Velázquez, que fueron acusados de estar involucrados con Raúl Gorrín y con el antiguo tesorero venezolano en una trama que involucra más de 2.8 millones, mil millones, es decir, 2.800 millones de dólares, para que la gente nos entienda. Entonces, estamos en el marco de un proceso y esto hay que verlo con mucho ojo. Se va a perjudicar la imagen, esa es la intención y el objetivo. Cometieron delito, yo creo que en el caso de David Rivera sí, ahí están todas las evidencias. Raúl Gorrín, obviamente, si no tuviera nada que ocultar, estuviera en el tribunal, en el pleno juicio en estos momentos, y no está. Se esconde en Venezuela y bajo otras identidades viaja por el mundo. Y bueno, los que han representado y que aparecen en la acusación federal, en el indictment, pues creo que vamos a ver mucho si se llega a un juicio, aunque este tipo de acusaciones, por lo general, María, no van a juicio. Hay acuerdos internos que les permiten o Claro. declararse culpable y suministrar información, pero David Rivera ya lo hizo cuando se anunció la acusación civil en su contra, y él señaló a un medio allá en Florida que una parte de las ganancias las había entregado a Leopoldo López, a su esposa Lilian Tintori y a Raúl Gorrín. Increíble. Vamos a ver qué pasa. El señor Leopoldo López había anunciado que iba a denunciar y que iba a hacer una demanda por perjuicios contra David Rivera, pero pasaron 2 años y eso no ocurrió. Nosotros hemos buscado esa demanda en el estado de la Florida y no la hemos conseguido porque no se produjo. Entonces, el señalamiento de Leopoldo López por parte del señor David Rivera, pues pone en relieve que una parte de la oposición, pero no podemos generalizar, estuvo involucrada con irregularidades o actos de corrupción que deben probarse en estos momentos en esa acusación si David Rivera decide ir a juicio. Eso va a estar muy interesante, pero vamos a ver qué pasa. Por ahora supimos que pagó una fianza y va a esperar el proceso en libertad condicional. Bueno, muchísimas gracias, Maybor, por este claro análisis y, bueno, una reflexión a nuestra audiencia, ¿no? Que no todo es lo que parece, que la política tiene muchas aristas y que en este momento en concreto, además, Maybor, el que se está inclusive, como tú has mencionado, levantando las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, en el que se está negociando, ¿no? Y se están intentando que haya un mayor suministro del petróleo, los petróleos de Venezuela hacia Estados Unidos, todo puede pasar. Esto se llegará, como tú bien dices, seguramente se culminará con acuerdos judiciales, pero es muy interesante y es algo que realmente tenemos que tener en cuenta los ciudadanos también a la hora de votar por representantes estatales y por senadores
que sean personas de principios y de valores, porque al final, como tú bien mencionabas, son 7.1 millones de venezolanos en el exilio que son víctimas de todas estas tramas económicas, estos casos de corrupción, personas que no tienen la culpa de todo lo que está aconteciendo en Venezuela y tampoco los que vivimos aquí en Estados Unidos de todo lo que se está negociando por debajo de la mesa para que sigamos viviendo estas miserias del socialismo. Muchísimas gracias, Maybor. Le invito a nuestra audiencia a que la sigan. Maybor Petit tiene casi 600.000 seguidores en Twitter, una periodista investigativa, una politóloga. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa, Maybor. Hasta la próxima. Igualmente para mí, un saludo a toda la audiencia. Gracias.